Bueno, es una de las razones por lo que los rusos pierden tantísimas tripulaciones y tantísimos oficiales. O sea, es algo tremendo. Además que en los alemanes, una de las cosas que tiene más importancia a nivel de carros de combate y a nivel de infantería es precisamente, más que los oficiales, los suboficiales. Los suboficiales fueron los que aguantaron toda la guerra. Son los que hicieron que hubiera una cohesión lo suficientemente importante y una camaradería como para poder aguantar lo que tuvieron que soportar, porque en los tiempos felices muy bien, pero se pegaron también un par de años que les venían por todos los lados. Es que la figura del suboficial es esencial en el sentido de que es el enlace, la correa de transmisión entre tropa y la oficialidad. Digamos, si tú tienes un buen oficial, ahorrarás trabajo al oficial y le facilitarás las cosas a la tropa. Eh, los alemanes, por la manera que tenían su doctrina militar, era muy abierta, digamos. Ellos, cuando mandaban una orden o marcaban un objetivo, dejaban a criterio del oficial y del suboficial el poder llegar a conseguir el objetivo. Mientras que en los rusos les decías, tienes que hacer esto, ir por aquí, hacer esto y hacer lo otro, digamos, eran muchísimo más rígidos. Y si no te salía, o si te salías de ahí, después venía el comisario político y te daba pal pelo, te disciplinaba. Entonces, la manera de actuar alemana, el oficial, la figura del oficial es esencial. ¿Qué pasó? Que en el tiempo de entreguerras y los primeros años, 40, 41, el suboficial aún había una cuna, había un pool de suboficiales. Según empezaron a fallecer, según empezaron a llegar las bajas, el suboficial no deja de ser un soldado con experiencia. Un suboficial tiene una formación, evidentemente, pero su flexibilidad, su eficacia la saca de la experiencia que tiene y eso no se puede No, 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 absorber. no, no se puede, de ninguna Se manera. tiene que aprender y para eso requieres tiempo. Y cuando pierdes un suboficial, pierdes mucha experiencia que no puedes transmitir a otras personas y ese es el problema. Y ese es el problema. Los rusos no tuvieron tanto problema porque ellos quizás cubrieron esas carencias con Cantidad. mano, con cantidad y con mano dura. Tira para adelante y no pienses. Y la cantidad. Por mucho que se diga calidad o cantidad, depende. Evidentemente, para el alto mando ruso lo importante era la cantidad. ¿Por qué? Porque disponía de ella. Por eso prefirieron Sí. sacrificar calidad en sus vehículos. Alemania no tenía más narices que hacer vehículos de calidad. ¿Por qué? Porque no tenía personal, no tenía capacidad de reclutamiento, no tenía capacidad. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Vehículos buenos que tuviesen la capacidad de absorber daño. ¿Por qué? Porque es que es lo único que le quedaba. De hecho, fíjate que ningún carro de combate así importante lleva un motor igual que el del T-34, un motor de aluminio. No, no, no. Sí que hay motores de aluminio alemanes, pero son muy pocos porque no tenía materia prima. No, el aluminio, es que el aluminio es un material, a ver, es el material más que en mayor cantidad que hay en la Tierra, aunque parezca más que el hierro. El problema del metal del aluminio es que es muy jodido de trabajar. Hace muy pocos años, hace muy poco que hemos aprendido a soldar correctamente el aluminio. Quizás por los aviones van con los fuselajes remachados porque la soldadura de aluminio no se puede, digamos. Entonces se optó por remacharlos. El aluminio, el motor de aluminio del T-34 no se reparaba, se cambiaba. Entonces cuando los alemanes hicieron, oye, que tenemos que dar respuesta al T-34, Sí, la sí, sí, sí. Mercedes-Benz sacó una copia del T-34 en versión alemana y tenía un motor diésel de aluminio. Y dijeron, oye, que no, tío, que no, no, un motor de hierro, porque si no, es que, de hecho, el segundo motor que montan los Panteras, el 230, el LH 230, Mainbach. tuvo que hacer Mainbach, se tuvo que hacer de hierro porque en aluminio no hubiese soportado las altas presiones para sacar esos 50 caballos más de potencia que le sacaron, porque el primero, el 210, tenía 650 y el otro tenía 700.
El aluminio no hubiese aguantado las altas presiones de la cámara de combustión. El aluminio sí, pero no. Los alemanes no lo podían. No era viable en los motores suyos. ¿Y el cañón del Pantera cómo lo ves de diferente respecto al del Tigre o al del Tigre 2? A ver, nos estamos desviando, nos vamos a la Pantera ahora. Bueno, da lo mismo. El cañón del Pantera era excepcional. Era muy bien, era un cañón de alta velocidad de 75. Además, tiene una forma troncocónica, empieza más ancho que acaba, y eso también aumentaba más la presión del proyectil. Pero es que el del Tiger, el 88, era una bestia. Era una bestia, digamos. Eran dos armas muy buenas. Lo que pasa que el Pantera, al tener mayor velocidad, quizás le sacaba un mejor provecho. El Tiger se posicionaba y utilizaba la potencia de fuego y aprovechaba la distancia. Y las miras, que siempre se han olvidado, pero los visores ópticos alemanes es lo que te ayuda. Yo puedo tener un fusil, pero si tengo un visor asqueroso no le voy a dar ninguna diana, por muy bueno que sea mi fusil. Si no veo el objetivo, y eso es lo que tenía. Pero no es por decir que uno sea mejor que el otro. El 88 tenía más potencia de fuego. Más pegada. Más pegada. A ver, aunque hay reports que me parece que era de la Panzerlehr en Normandía, en el 44, un Pantera pilló por una de las... En el bocage francés, ¿sabes? El encajonamiento de los setos, venía una columna de Shermans y el Pantera le salió, disparó al primer Sherman y era un proyectil de 75. Atravesó el Sherman de adelante para atrás y destruyó al otro Sherman que estaba detrás. Digamos, se cargó dos con un proyectil. Digamos, no voy a decir que el 75 del Pantera era malo, que no lo era. Lo que pasa es que, claro, después tenemos a los otros, a los Tigres 2 de la Brigada Westfalen, destruyendo Shermans a 3 kilómetros o a 4 como el Jet Tiger. Pero bueno, el Jet Tiger ya es que son 120. Bueno, es otra historia. Aunque de todas maneras yo hace tiempo que lo hice y el mejor cazacarros con diferencia alemán es el Panzerjäger. Sí. Que es el de la portada de tu libro, de este segundo, sí, que es el que tengo ahí. Sí. Aunque en este segundo yo iba a tocar... ¿Este lo has visto? ¿Lo has visto? Sí. Porque yo me subía a él, arriba, me subía al sitio comandante, igual que el Tigre 2, el Tigre, el Panzer 3, el Panzer 4, un poco todos los que habían en el museo. El que faltaba, curiosamente, era el Panzer 1, que resulta que han intentado, en Saumur, comprar el de que tenemos aquí en España. Aquí tenemos un par de ellos, pero no se lo hemos dado, ¿no? Pues no se lo hemos dado, ¿no? No, porque ha habido alguna historia. Sabes que los franceses también, como los ingleses, también siempre ha habido alguna que otra historia. Sé que está mal criticar a los vecinos, pero los franceses son un poquito raritos. Tengo que admitirlo, no quiero entrar en polémica, pero son vecinos raritos. Hay que saludarlos en el ascensor, pero ya está. Bueno, nos hemos metido muchas castañas, los unos a los otros. Sí, la verdad. Nos hemos metido muchos. Son peores los ingleses, pero bueno. Bueno, ¿qué haremos? Supongo que algún día comprenderá que hay que conducir por el lado bueno de la carretera, a ver si se dan cuenta. Sí, es curioso que siempre van al revés de todo. Es una cosa realmente curiosa. Pero fíjate que además en el Panzerjäger lo que hacen es cambiarle el cañón y le ponen un 88. Sí, porque el Panzerjäger es el mejor, digamos. Ellos lo que decidieron al final, oye, el Stug ha dado muy buen resultado. Los cazadores de los Panzerjägers conceptualmente han dado muy buen resultado, pero es evidente que no podemos tener a la tripulación combatiendo a la intemperie, como eran la primera generación de Panzerjäger. O los Marder, ¿no? Digamos toda la serie Marder. La 1, 2, 3... Dice, esto no es viable, lo puedo tener, pero hombre, en Rusia a 20 bajo cero no lo voy a tener ahí con la lluvia. Sí. Entonces se tuvo que cerrar el habitáculo. Hoy, ¿qué hacemos? Fueron haciendo el Stug, tal. Entonces, cuando salieron los Jack Panther, que son los cazacarros de segunda generación, vamos a utilizar el mejor chasis que tengamos con el mejor cañón que tengamos. ¿Podríamos haber utilizado el chasis del Tiger? Sí, ya lo hicieron,
el Jet Tiger, pero el Pantera era más barato de producir que el de los Tigers. Y ya que teníamos tan pocos Tigers, pues no vamos a utilizar chasis de un ¿vale? carro pues que nos marca la diferencia y nos salva el culo más de una ocasión para hacer una cosa pues que no toca. Exactamente. O que toca, pero que no, que voy a poder hacer muy poco número. Entonces, pues vamos a utilizar el chasis del Pantera. ¿Y qué le vamos a poner? Pues el mejor cañón. ¿Cuál es? El 88, el L. ¿Cuál era este? El KVK 43, si no recuerdo mal. Sí. KVK claro, 43. Y salió pues el Pantera, que para mí es ya sé, si quieres ser purista, el Jet Panther no es un carro de combate. No. Porque no tiene torreta, digamos, lo sé, pero para mí es el mejor, si quieres vehículo blindado, pues vehículo blindado de la serie. El que más se acerca al ideal del MBT actual. Ese sí es un cazacarros. Sí, total. El Stuke es algo pues que se hace cazacarros por necesidad. No. Y tiene un chasis que lo penetra cualquier cazacarros y lo penetra cualquier cañón contra carro que haya. El de un Panther Jagger no, el de un Tigre 2 tampoco, el de un Tigre 2 tampoco. O sea, estamos hablando, no quiero desmitificar, porque el Stuke es un carro que sí me gusta mucho, pero sí que me molesta el hecho este de que la gente no hable con propiedad, no hable realmente de lo que es. El Stuke, en la terminología alemana son claros, no es un carro de combate, es un cañón de asalto. Después tenemos los Panzerjägers de primera generación, que es el estilo Marder, que tú me has dicho, digamos, con el habitáculo de combate abierto, protegido por delante y por los lados, pero está abierto por arriba y por atrás en algunos como los Hornet, el Panzer 4 también con un 88, tenían un par de puertecitas, ¿vale? Pero el techo siempre abierto. Esos son los de primera generación. Después, los de segunda generación, que podríamos englobar el Elephant, pero bueno, el Elephant se considera que es un vehículo de transición. Pero vale. Juan, los norteamericanos, el 90 contracarro que hacen también, está abierto. Efectivamente. Está abierto por arriba. Y los norteamericanos tenían dinero. O sea, que no es la excusa de ir... No, porque es la concepción, digamos. Porque los primeros Panzerjägers muchas veces estaban tripulados por peña de artillería. Porque tenían mucho alcance y en vez de disparar en tiro tenso, un disparo tenso, recto, el parabólico. Y para eso tienes que hacer cálculo. Y tienes que mirar y tienes que ubicar. No sé si esa es la razón o no era, pero el hecho de tener la apertura superior te da más capacidad de posicionarte en el terreno. Combatir dentro vas a ciegas, tienes que saber por dónde te mueves. Tú fíjate que de todos los ejércitos hay una tasa X de muertes de comandantes de carros sencillamente por decapitación o porque le pegan un pepinazo anticarro en el pecho y sale volando. O sea que realmente cuando entraban en combate esta gente, el tema de la claustrofobia y la necesidad de tener muy clara o tener muy clara, digamos, la conciencia situacional de dónde está tu carro. ¿Qué es lo que te envuelve y qué es lo que pasa? De hecho, Kurt Nispel, que es el máximo exponente de destrucción de carros enemigos, le ocurre eso, estando fuera, vigilando, porque reciben 2 impactos en su carro, no los penetran, pero dice, hostia, ¿qué pasa? ¿Por dónde me están atacando? Sale y es cuando una esquirla de un proyectil del 76 pues le pega y se le enclasta entre los ojos y es cuando muere al cabo de 2 días, ¿no? Pero fíjate que es difícil el poder, hasta de un carro de combate que tienes un montón más de oberturas, imagínate en un Stuck, que es que ni puedes girar, o sea, a la que se te escapa el primer carro y le vas a dar el segundo, pues el primero es el que te fulmina por el lateral. Sí, el Stuck lo que tenía era cuestión del conductor. Era cuestión del conductor pivotar el vehículo moviendo cadenas a derecha e izquierda. Y el comandante que estaba justo detrás del conductor, en teoría tenía un comunicador que le comunicaba a través de la línea interior. Pero
por ir más rápido, le daba golpecitos con los pies, golpecito con la derecha o golpecito para la izquierda. ¿Para qué? Para que el tío me diese un giro rápido para tener visión de un lado o de otro. No se movía, el Stug está vendido, es un vehículo para disparar para adelante. No. Y a ver, el carro de combate, lo que tú muy bien dices, el comandante es como... ¿Por qué los Rangers o los americanos? Y ahora cambio un poco de tercio, pero es para enfatizar y confirmar lo que tú has dicho, digamos. ¿Por qué los americanos se pintaban la insignia de oficial en la parte trasera del casco? Porque los snipers japoneses, en cuanto veían la crucecita o la marca de oficial en el casco, ¡pumba! Ya está, digamos. Si tienes que disparar contra alguien, ¿a quién vas a disparar? ¿Al sargentillo o al teniente? Sí, al teniente, digamos. Si vas a disparar a un carro de combate, en Kursk, cuando repartieron entre las tripulaciones de los anticarros rusos y de los binomios que iban con los fusiles anticarro, les decían al Tiger dispararle cadenas, rodaje y visores tanto de conductor como del comandante, digamos. No dispares en otra cosa. Es que no, ¿para qué vais a gastar munición sobre el blindaje si no lo vais a atravesar? Disparar sobre los visores. Y en el Pantera todos los comandantes llevaban bloques de cristal dentro por si penetraban alguno o se lo rompían en combate, para hacer ellos el cambio en el momento. Van a disparar a la cúpula, siempre. Sí. Y por eso todo estaba blindado, ¿eh? No, todo. ¿Te acuerdas de la referencia de la película de Salvar al Soldado Ryan? Que le mete la Thompson por la mirilla, y eso es imposible, eso es un gazapo. Porque llevaba ahí un cristal blindado el conductor y no lo hubieran podido pegar nunca. Pero a mí, Salvar al Soldado Ryan es una película muy buena. Lo que pasa que, claro, es como Corazones de Acero, la de Brad Pitt, que sale un Tiger. Es una película, a mí me gustó, está muy guay. Pero está bien para hacerte una idea, pero no la puedes tomar como si fuese la Biblia. No. Cuando atacan los 4 Shermans, la cabalgada loca esa contra el Tiger, un comandante de Tiger... No, a mí esa película sí es de guerra, está bien parida, no está mal parida esto, por eso te digo, pero tiene unos errores tan gordos que es que me pone malo, porque dices, a ver, una compañía de panzergranaderos en el año 44, 300 tíos, tú te puedes pensar, y armados ya con los Panzerfaust y todo, que son incapaces de cargarse un puñetero Sherman que está ahí plantado en medio. Es que es todo como... se vende lo antialemán, igual que durante mucho tiempo pues los rusos no han tenido voz y ahora ellos están haciendo su Bollywood, porque no es ni Hollywood, es su Bollywood, y están haciendo un poco, pues eso, películas un poco a lo indio, en plan... Hombre, a ver, la peli... denostando lo que realmente ocurrió también, o sea, intentando... Yo creo que ahora, perdona que ahora estoy embalado, No. Yo creo que lo que se pretende ahora, ¿no te parece a ti que lo que se presenta ahora en los últimos años, en los últimos 10 años, se quiere cambiar la historia? Reescribirla. Digamos, es evidente, ya sabemos quién atacó primero, porque fue Alemania, que atacó Polonia, y sabemos cómo terminó. Los americanos tirando 2 bombas atómicas en Japón, eso no lo vamos a cambiar. Pero, hombre, quizás podamos cambiar el relato, que esa es la frase actual. Dice, es que el relato, este es mi relato. Sí, se está intentando hacer una reescritura. Y sí, y una vía, un vector para hacer esa reescritura, evidentemente, es el cine. El cine, además, la frase esta de una imagen vale más que 1000 palabras, evidentemente. Digamos, por mucho que libros se escriban o por mucho que se intente concienciar o explicar, si te hacen una película, contra eso no vas a competir. Pero Juan, ¿tú por qué crees que atrae tanto la Segunda Guerra Mundial y a lo mejor no atrae tanto la Primera, por ejemplo? Que la Primera realmente ocurren cosas muy, muy bestias. La Segunda es lo que es, pero es que en la Primera se ha hablado muy poco y realmente ocurren muchas cosas... muy salvajes, porque perder los británicos en una batalla el primer día, 50.000 tíos.
La Primera Guerra Mundial Parece fue que está como una tapada, guerra. ¿no? Sí, porque fue una guerra, un conflicto de transición. Digamos, los oficiales, pero de uno y de todos los bandos, ¿vale? Tenían una mentalidad no napoleónica, pero sí, aún no habían, a ver si no habían sufrido la revolución industrial, aún no habían asimilado en su doctrina militar la revolución industrial y seguían con tácticas de avanzar. Avanzas en la típica, por ejemplo, la película de la de 1917. El oficial inglés, el silbato, todos trepando por la trinchera y venga, para adelante. No puedes hacer eso cuando enfrente tienes una ametralladora refrigerada por agua y munición para parar un carro, tío. Es que eso no lo puedes hacer. Eso es una marcha. A la Te muerte. faltó. Claro, te falta ir en línea, como en el siglo. No, la Guerra Civil Norteamericana. No te Exactamente, tienes que ir digamos. tan lejos. Guerra Civil Eso no. Norteamericana. Eso, Cañones, líneas de tíos avanzando con mosquetones y apa. sí, y el Venga. tamborilero. El Exactamente. tamborilero para Sí, sí. marcar el ritmo de avance. Dices, no, no, esto no se puede hacer, digamos, no te das cuenta que estamos en 1916 o 1917 o en el 18, que hay gas, está el cloro, está la hiperita, hay bombas de fragmentación, los cañones, no puedes, no, Y bombas grandes, ¿eh? Y hay cañones bombas. grandes, ¿eh? Cañones que después de la Segunda Guerra Mundial meten en barcos. Sí, Y que sí, sí, estaban no, de no. artillería, que es que la Es gente es que poco consciente de eso, ¿eh? Es que la artillería, la Primera Guerra Mundial fue una guerra de posiciones, cierto, al menos en el frente occidental. En el oriental quizás en los primeros años hubo más movimiento, que es interesante. El frente oriental en la Gran Guerra Mundial es uno de esos grandes apartados olvidados y sin embargo allí los alemanes, bueno, las potencias centrales empezaron ya a probar ciertas cositas de guerra de movimientos que después aplicarían más tarde, porque algunos oficiales, algunos capitanes del frente oriental después llegaron a ser generales en la Wehrmacht y estaban por allí. Tienes Pero a bueno, Patton, A Patton. Bueno, tienes Manstein, Manstein, Model, Model. estaban todos por allí. Patton estaba en un Schneider B1, creo recordar. Sí, Estaba de sí. tanquista en un. Que dices tú, madre mía. Pero lo que me vengo a referir, la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, fue una guerra de posiciones de artillería. Es lo que quería decir. Fue de artillería. Machaqueo. Machaque, machaque, machaque. Fue de machaque. El ser humano quedó como una segunda derivada. Bueno, cuando ya he machacado al otro, que alguien se acerca a ver si ha quedado algo. Y hacemos nuevas trincheras para mantener, pero fue de machaque. Pero fíjate que además en la Primera Guerra Mundial se utilizan muchas cosas que se han vuelto a utilizar ahora. Por ejemplo, una de las cosas que ocurría cuando un señor atacaba el castillo de otro es que se usaban una serie de gente que hacían un agujero, pegaban fuego debajo de la torre se hundía. Sí, En la Primera Guerra Mundial se empiezan a utilizar de manera, entre comillas, profesional por parte inglesa. Además hice dos vídeos muy guapos que han pasado sin pena ni gloria y son muy interesantes. Me pegó una matada de mil narices, que son los tuneladores británicos. Que sí. lo que hacen es coger gente de las minas de carbón, trasladarlos al frente para hacer agujeros, ponerlos debajo explosivo de las posiciones enemigas y hacerlos volar por los aires. Que hay Sí, alguna que mueren en una explosión de estas 10.000 alemanes. sí, sí, O son. sea, mueren el- en una fracción de segundo 10.000 personas que dices, bueno, eso es casi como una bomba atómica. Y es no que en se habla de realidad eso. es un embudo, creaban embudos brutales. Esto le llamaban minadores y después estaban los contraminadores. Eh, Sí, en la Guerra sí. Civil Española, aquí, cuando, cuando la guarnición del Alcázar de Toledo, los republicanos que estaban fuera, que intentaban tomar el Alcázar, me parece que hicieron 2 o 3 minas para entrar por debajo, utilizando los edificios que había alrededor del Alcázar, haciendo una zapa para llegar al interior. ¿Qué dices tú? Esto es impresionante. Y de hecho lo que hicieron fue eso, derribaron diferentes partes del Alcázar haciendo minas. Y después en la Ciudad Universitaria en Madrid, también durante la Guerra Civil Española, en,
una vez cruzado el Manzanares, que se quedaron las tropas las que dieron el alzamiento, se quedaron allí paradas, utilizaron minas y llevaron tanto los de un lado como el otro, cogieron mineros de Asturias, tío, de la cuenca minera de Asturias, y se los llevaron allí para que hiciesen las minas ellos. Estas son las cosas que me gusta contar, porque son cosas muy poco conocidas y son muy interesantes, al final. Sí, y tú fíjate que ahora hace 4 días, en una guerra pues que llevan ya... Bueno, ahora ya parece que la cosa ha bajado de intensidad, pero se han pegado 10 años pegándose mamporros unos a otros. En la guerra de Siria se ha vuelto otra vez a los agujeros y al pegar petardazos, sobre todo contra las bases del gobierno, por parte de los terroristas, o dígale como tú quieras, los de esto. Es que, a ver, si yo tengo una posición, yo ahora de manera amplia, genérica, si yo tengo un obstáculo en superficie, sea una muralla, sea o la puedo salvar verticalmente o por debajo. Es que no me queda opción. ¿Por dónde entran los inmigrantes que quieren cruzar el muro de Norteamérica? ¿Por dónde salió el Chapo Guzmán? Ya cambiando Exactamente. Era un túnel. Pero ¿por dónde los alemanes se pasan por la piedra la línea Maginot? Claro. No, es que no tiene... A ver, ¿cómo lo hace? Es que es bestia. Y los alemanes Benemael también, en Bélgica. También, sí. A lo bestia. Hombre, pero bueno, en Benemael utilizaron los paracaidistas alemanes, utilizaron la primera Wunderwaffen alemana. Las minas de carga hueca que las ponían encima de la cúpula, que los belgas dicen, pero ¿cómo me ha penetrado el blindaje de la cúpula? Y eran aquellas minas contracarro que llevaban los paracaidistas. Sí. ¿Qué dices tú? Hostia, estamos en el año 40 y ya estabais liado con estas cosas. Es que se podría hablar de muchas cosas. Últimamente he estado pensando con la libreta y haciendo... Otra de las cosas también interesantes, la que nos vamos otra vez, estamos haciendo aquí de esto. Otra cosa de la que sería guapas un día hablar, si no te has planteado algún día escribir un libro, es precisamente de todo el inicio de la misilería antiaérea por parte alemana. También es otro tema muy poco hablado y un tema muy, muy, muy interesante. Porque se fabrican bastantes tipos de misiles de diferentes tamaños, encaminados a tirar para abajo los bombarderos enemigos, y que ya empiezan los trabajos en el año 30 y que se paran a resultas de decir, yo, ¿para qué queremos esto si no nos hace falta? ¿O por qué Alemania no tiene un cuatrimotor bombardero? Porque no les hace falta, y pierden una serie de años en un desarrollo que después se les hace imposible. O sea, es así. El error, uno de ellos... Son muchos. Sí, por eso digo, uno de ellos... de Alemania con respecto a la Luftwaffe fue el no desarrollar bombarderos estratégicos de largo alcance, y se ha podido concluir que fue cuando el general de la Luftwaffe, Weber, murió en un accidente de aviación. Este era un veterano de la Primera Guerra Mundial de la aviación, y estaba a favor de desarrollar un arma estratégica de bombarderos. Un extraño accidente, Juan. Exacto, un extraño accidente. Un extraño accidente. Entonces quedaron el resto de oficiales dentro de la Luftwaffe, con Goering a la cabeza, eran pilotos de cazas. Ellos querían aviones rápidos y cazas. Se quedaron cortos, se le quedaron las patitas, se le quedó cortos a la Luftwaffe. Cuando quisieron tomar, vamos a ponernos las pilas, casi lo consiguen con el Heinkel 177, pero... Demasiados problemas con los motores a resulta de la falta de material para construirlos. No, más que por la falta de material, he estado en Múnich, en Múnich hay un aeropuerto, bueno, hay un museo muy, muy guapo de aviación a las afueras de Múnich, sí. Y allí tienen motores tienen V2, tienen motores, tienen un Ariane, sí. Y allí tienen motores de Heinkel. Y más que por falta de material, fue por el diseño. Los alemanes quisieron decir, bueno, pues en vez de montar 4 motores góndolas... Estamos hablando del Grave, ¿eh? Exactamente. No, del Grave, del 177. Es uno de los más bonitos, además, de bombarderos, ¿eh? Es una cosa preciosa, ¿eh? No, la verdad que es guapo, es muy guapo.
Pues dijeron, pues en vez de montar 4 góndolas, digamos, 2 motores Polara, vamos a montar lo que es una góndola, pero irán 2 motores juntos. Sí, 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 Entonces sí. allí, ¿qué pasaba? Que eso generaba una de calor impresionante. Y después tenían que llevar una corona de engranajes para que la transmisión, porque solo había un único eje de potencia. ¿Qué pasaba? Que se calentaba mucho. Los depósitos de gasolina de las alas estaban muy cerca y la gasolina y el calor, Ardía. pues los pilotos le llamaban el cipo de Goering, el mechero de la Luftwaffe a los aviones. Ardían en cualquier momento. Después hicieron una versión en la cual separaron los 2 motores y crearon 4 motores por ala, pero claro, ya no era lo mismo, aerodinámicamente ya no era lo mismo. Se quedaron cortos. Después sí que es cierto que Messerschmitt quizás era que era el bombardero, el